Nacional de Debate sobre Derechos Humanos. El dilema que debatiremos el día de hoy es de si las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Los equipos que debatirán el día de hoy son: a favor, el equipo 303, conformado por José Rodrigo Rivera y Noé Antonio Peniche. El equipo en contra será el equipo 221, conformado por Jesús Manuel Durán, Alan Adrián Moreno, y siendo auxiliados en este caso por Nora Espinosa. Me permito presentar a los jueces que nos acompañan el día de hoy. Presidiendo el jurado se encuentra Gerardo Blanco Guerra. Yolanda Cortés Jiménez y el doctor José Luis Leal. Les pido por favor a los equipos que al momento de terminar sus intervenciones nos hagan saber, por favor. Sin más por el momento, me permito comenzar. Cedo la palabra al equipo a favor para su primera intervención. Buenas tardes. El presente equipo sostiene la postura a favor de que se reconozcan exactamente los mismos derechos para las parejas heterosexuales como para las parejas del mismo sexo. En primer lugar, porque debe existir una concordancia entre la sociedad y el derecho que la regula. En ese sentido, debemos aclarar que es necesario el cambio que podemos notar que no se está dando. Es necesario garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de que sean una pareja heterosexual o una pareja del mismo sexo. La gran mayoría de los códigos civiles o familiares de las entidades federativas nos definen el matrimonio como una institución sancionada por el Estado, de la cual se originan vínculos jurídicos. En ese sentido, nos definen que el matrimonio es una institución que es solamente para un hombre y para una mujer. En ese sentido, nos damos cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, que me permito citar, nos habla de la igualdad. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional o de género o las opiniones y las preferencias sexuales. Si bien tenemos el principio pro persona en el artículo primero y el derecho a la no discriminación, los estados han estado discriminando jurídicamente a las parejas del mismo sexo, ya que no han creado las instituciones que garantizan y protejan los derechos que han sido reconocidos en diversos instrumentos internacionales, así como en la Constitución. Ahora hablemos de familia. El artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 17.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 23.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos hablan de que la familia es un elemento fundamental en la sociedad. Y el artículo 4 de la Constitución es bastante claro y congruente con estos instrumentos. El Estado tiene la obligación de proteger a la familia. Las parejas del mismo sexo se adaptan perfectamente a la figura del matrimonio y más ampliamente al concepto de familia. En ese sentido, estoy obligado a hablarles del caso de Karen Atala Rifo e hijas contra el Estado de Chile, que si bien no el tema principal, el conflicto en cuestión de este caso es una custodia, pero dentro de la sentencia emitida nos podemos dar cuenta claramente que no existe un solo modelo de familia. Es desde esa analogía que nos damos cuenta que las parejas del mismo sexo pueden adaptarse perfectamente a cualquier modelo de familia. No necesariamente tiene que ser el ideal. Ahora hablemos de adopción. La adopción es una institución también creada por el Estado, al igual que el matrimonio. Pero la adopción nos permite crear familias a través de ficciones jurídicas, de las figuras. El detalle está exactamente en el siguiente punto. Al no permitirle la adopción a las parejas del mismo sexo, estamos en una situación de doble vulneración, tanto para el menor
porque no se está protegiendo su interés superior como para las parejas del mismo sexo, que se les vulnera el derecho humano a la familia. ¿Es cuánto? Tenemos el tiempo. En este momento cedo la palabra al equipo en contra para su primera intervención. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alan Adrián Moreno. En este caso, el equipo 221. El equipo 221 está en contra en este tema en específico, y la pregunta es si las parejas del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. El derecho no es como el fuego, que arde de la misma manera en Persia que en Grecia, Aristóteles. De esta manera debemos comprender lo que aquí nos estamos cuestionando. La igualdad entre las personas ante la ley reconocida en la Constitución y en los tratados internacionales es muy claro. Es algo que no se cuestiona y que no se pone en tela de juicio. Sin embargo, debemos comprender que este tema en específico no trata simplemente de una igualdad como se está concibiendo. La igualdad puede ser vista como equidad erróneamente, y es lo que a nuestro parecer aquí está sucediendo. La ley establece igualdad entre hombres y mujeres, pero lo hace a través de diferentes sistemas, y uno de ellos es la igualdad por compensación. Esto se da cuando por naturaleza ese grupo social vulnerable que se encuentra en una situación distinta a la del otro grupo que se le pone enfrente, en ese momento es cuando la ley viene, como lo afirmó el compañero, a crear ficciones. Eso estamos de acuerdo, y precisamente por esas ficciones debemos entender que no es lo mismo. Tan es así que nuestra realidad lo está reflejando. El Pacto Civil de Solidaridad, que aquí mismo rige, así como la Sociedad de Convivencia del Distrito Federal, demuestra esa diferencia. Si bien el bien jurídico tutelado a través de estos instrumentos jurídicos viene de fondo a traer una regulación para aquellos derechos que tienen las parejas del mismo sexo, debemos comprender que no es lo mismo. No es lo mismo en el sentido de que va a atender a las necesidades específicas de este grupo de personas. No podemos hablar de que una pareja heterosexual tiene las mismas necesidades que una pareja homosexual o de pareja del mismo sexo. Es así que se deben establecer figuras jurídicas especiales. Y en respuesta concreta a la pregunta, ¿las parejas del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? La respuesta es clara y contundente: no. John Rawls, en su teoría de la justicia, establece dos postulados, y uno de ellos reza así, me permito citar: debe adjudicarse a funciones y posiciones abiertas a todos, bajo condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades. Aquí vemos claro que se le está otorgando la oportunidad a estas parejas de poder unirse, de poder compartir su vida y sus sentimientos. No se les está discriminando como se menciona en los argumentos de la contraparte. ¿Es cuánto? Tenemos el tiempo. En este momento cedo la palabra al equipo a favor para su segunda intervención. Antes que nada, muy buenas tardes tengan todos. Queremos mencionar a los compañeros de la postura contraria que respetamos muchísimo su opinión. Sin embargo, no la compartimos. Y no la compartimos por los siguientes puntos. En primera instancia, los compañeros nos mencionan que la igualdad es algo que no se cuestiona. Y efectivamente, la igualdad es un derecho humano, que todo ser humano, por su condición como tal, debe tenerla garantizada. El Estado no te da la igualdad, el Estado la reconoce y está obligado a protegerla. De igual manera nos mencionan que no hay discriminación, porque hay una situación distinta. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la discriminación es toda aquella distinción que se haga por tus características particulares o por pertenecer a cierto grupo y que tenga por objeto el acceso desigual a los derechos. De igual manera, la Constitución mexicana, en su artículo primero, dice que se tomará como discriminación todo aquello que tenga por objeto el anular o menoscabar derechos. Claramente,
las parejas del mismo sexo tienen una vulneración de derechos. No se les está protegiendo. Como no tienen derecho a contraer matrimonio, no pueden gozar del estatuto matrimonial ni de todos los efectos que este conlleva. A esto quiero decir, no pueden tener los mismos derechos que tiene un esposo con respecto a su esposa. Los derechos adquiridos, la seguridad social, los derechos sucesorios, los derechos y obligaciones en conjunto. De igual manera, se me hace interesante que los compañeros mencionen las figuras jurídicas, porque es cierto, el Estado mexicano ha creado figuras jurídicas, como la Sociedad de Convivencia en el 2006 en el Distrito Federal, o el Pacto Civil de Solidaridad de este Estado de Coahuila, creado en el año 2007. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con estas figuras? Han desaparecido. A partir del año 2010, el Distrito Federal deroga la Sociedad de Convivencia, porque atribuyen que no tienen ningún sentido el ponerle un nombre especial. De igual manera, el Estado de Coahuila, hace exactamente 2 semanas, aprobado por su Congreso, decidió derogar el Pacto Civil de Solidaridad para abrir el matrimonio, para abrir la protección a todas las parejas. De igual manera, el Pacto de San José, en su artículo 17.2, dice: hombres y mujeres tienen el mismo derecho a contraer matrimonio y a formar una familia. De este artículo, en ningún momento se entiende que se prohíba el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, sino que habla de una igualdad de género. Tanto hombres como mujeres tienen el mismo derecho. De igual manera, el artículo será redactado hombres con mujeres, si quisiera disponer un sentido contrario. Sobre las necesidades, con base en la segunda tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro matrimonio entre personas del mismo sexo, no hay razón de índole constitucional para no reconocerlo. Indica que negar a las parejas igualitarias los beneficios tangibles e intangibles del matrimonio es tratarlos como ciudadanos de segunda clase. No hay ninguna justificación. De ninguna manera se puede vulnerar derechos por un asunto de orientación sexual. De igual manera, los compañeros fueron omisos en tocar el tema de la adopción. La adopción es una institución creada, completamente armada y encaminada para velar por los intereses de un menor o de un incapaz. Sin embargo, por mentalidades cerradas, por mentalidades retrógradas, hay una doble vulneración. Tanto a las parejas como a los menores se les está vulnerando el derecho humano a la familia. Querido público, jurado, compañeros, únicamente queremos recalcar que vulnerar un derecho humano es vulnerarlos todos. Gracias. Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su segunda intervención. Buenas tardes, soy Jesús Manuel Durán. Qué bueno que mencionan el tema de adopción y el matrimonio. Hay que hablar que las personas, las parejas del mismo sexo, no pueden tener los mismos derechos, entendidos estos como instituciones jurídicas, que las parejas heterosexuales. Porque las instituciones jurídicas se crean no a raíz de la dogmática jurídica, ni siquiera del derecho, sino a través de los factores sociales que van cambiando. No estamos en contra del progresismo, pero apelamos a este cuando se adecúa a las necesidades y circunstancias que acaecen en la sociedad. Compañeros, primero que nada, el derecho de la adopción no es un derecho del adulto, sino un derecho del menor de naturaleza restitutiva que le garantiza vivir bajo la protección del seno familiar. Así lo establece el artículo 390 del Código Civil del Distrito Federal y el mismo artículo para el Código Civil Federal. En las fracciones segunda y tercera del mencionado artículo se menciona que la adopción debe ser benéfica para la persona que se pretende adoptar y, en segundo lugar, que la persona que pretende adoptar sea apta para el caso. ¿Por qué las parejas del mismo sexo no son aptas para adoptar? Bueno, y no apelando a métodos retrógradas, sino a investigaciones científicas del Instituto Médico de Ámsterdam, las parejas homosexuales tienen en promedio 8 parejas sexuales al año. Según estudios del Instituto de Psicología y Revisión de Estados Unidos,
hay violencia latente en parejas homosexuales y parejas lesbianas. Un 48% de parejas lesbianas la sufren, así como un 38% de parejas homosexuales. El Instituto Witherspoon realizó un estudio sobre estructuras familiares en el año 2012, donde da datos contundentes sobre el daño que se causa al menor este tipo de adopción por parejas homosexuales. De los 3.000 entrevistados, 31% demostraron haber sido forzados a tener actos sexuales con sus padres adoptivos homosexuales. 5% de los criados por parejas heterosexuales demostraron haber tenido pensamientos de suicidio, pero contra un 24% de los criados por parejas homosexuales. Ahora bien, y retomando el tema del matrimonio. El matrimonio es una institución jurídica que, si bien protege un derecho humano a formar una familia o a casarse, a unirse en una unión conyugal con otra persona, pero las instituciones jurídicas, dice Wilhelm, deben nacer o adecuarse a través de la creencia y el pensamiento colectivo. Solo a través de lo que se conoce perfectamente como el pensamiento colectivo es como pueden surgir o adecuarse estas instituciones. Bajo esta tesitura del relativismo jurídico, cabría preguntarnos la posibilidad si las mismas instituciones que regularon en la Edad Media pueden estar vigentes bajo situaciones y relaciones nuevas que surgen en la actualidad. La palabra matrimonio etimológicamente viene de matris monius, que significa el cuidado de la madre a los hijos o el cuidado del esposo a la madre de sus hijos. Sería absurdo equiparar una figura cuya esencia es diferente a una unión de parejas homosexuales. Nadie está negando el derecho a la unión. Sin embargo, debemos comprender que los derechos explayan en instituciones jurídicas que no necesariamente deben ser las mismas al proteger el mismo derecho, sino que deben adaptarse a las circunstancias y necesidades específicas, como lo dice Wilhelm y Savigny. Es cuanto. Ya tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo a favor para su tercera intervención. Para continuar con nuestra participación en este ejercicio, quisiera tomar como referente el marco internacional. Recordemos que los derechos humanos son universales, no solamente se aplican en México. En ese sentido, la Unión Europea ha participado, ha creído que es importante que las parejas del mismo sexo tengan el acceso a la figura jurídica del matrimonio para protegerle una mayor variedad de derechos humanos. En ese sentido, en el contexto nacional, la Suprema Corte de Justicia, en su primera sala, emitió una tesis que me permito citar. El matrimonio, la ley que por un lado considera que la finalidad de aquel es la procreación y o lo define como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. En ese mismo sentido, en el 2010, a través de la acción de inconstitucionalidad originada del Distrito Federal, nos habla de que me permito citar: la familia tiene un interés superior y debe protegerse. Este interés debe ser protegido por el Estado. Nos damos cuenta que la figura tradicional del matrimonio está quedando obsoleta, que bien, como mencionaron nuestros compañeros, debe haber un cambio. Es correcto. El sistema jurídico tiene que adecuarse a las necesidades de la sociedad. No es posible que las parejas del mismo sexo, con tal de que se les protejan sus derechos reconocidos, tengan que recurrir a las vías extraordinarias. ¿Cuántas parejas más tienen que llegar hasta la Suprema Corte para que se les protejan sus derechos humanos? ¿Es cuánto? Si tenemos el tiempo, cedo la palabra al equipo en contra para su tercera intervención. A mí me gustaría volver a retomar algo que expone Aristóteles, y es precisamente eso, conocido el principio aristotélico de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Esto acaso nos lleva a hablar de discriminación? Yo creo que no. En ese sentido también debemos retomar decisiones que ha tomado la Suprema Corte, así como algunas decisiones de índole internacional, hablando de tratados internacionales,
sobre la vulneración del federalismo mexicano. El artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro al establecer que los estados deben ser autónomos para poder autogobernarse. En ese sentido, existe una transgresión al reconocer en un país, en un estado, un estado civil y obligar a los demás estados a reconocerlo, aun cuando la gente, la población que habita en su territorio tiene otra cultura, otra ideología y otras necesidades. También debemos recordar algo muy importante. Aquí la pregunta, objeto de debate, es si deben tener las parejas del mismo sexo los mismos derechos que las parejas heterosexuales. No negamos para nada el derecho humano que tienen a compartir sus vidas. Tampoco, y así lo ha declarado la Corte, respecto a la seguridad social. Pero ¿y qué pasa, retomando el punto de la adopción, con el derecho del menor? Las estadísticas expuestas por mi compañero en la sección anterior creo que han sido muy claras en ese sentido. Se debe atender al interés superior de este, y al establecerse este tipo de figuras, a otorgarse este tipo de derechos, que en realidad no son derechos de las parejas, se está atentando contra ese interés superior del menor. Además, hablando respecto a la igualdad, respecto a por qué se les debe tratar diferente a ellos, por qué se les debe crear una figura distinta, ¿es que acaso no sería absurdo también considerar que a las parejas del mismo sexo, en dado caso de que adoptaran, se les otorgara el permiso de maternidad, se les otorgara los 2 tiempos para salir a alimentar al bebé? Creo que eso, por las mismas condiciones de naturaleza, es imposible. Eso, la adopción, son 2 casos claros en los cuales no son los mismos derechos. Ellos tienen necesidades específicas a los cuales por supuesto que se debe atender, por supuesto que se debe regular, pero entonces, ¿estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de lo mismo? Por supuesto que no, porque caeríamos en el absurdo de pensar los grupos vulnerables o grupos que la ley protege, como los grupos indígenas, los grupos de menores, los de tercera edad, deben de tener entonces los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los demás. El niño puede tener derecho a votar, el interdicto puede tener derecho a conducir. ¿Sería absurdo acaso? ¿No sería absurdo acaso pensar en que esto es correcto? ¿No sería absurdo también la creación o la regulación de instituciones y leyes específicas para estos grupos vulnerables? Es cuando. Ya tenemos el tiempo. Les recuerdo a los equipos que en su cuarta intervención tienen la posibilidad de compartir el tiempo si así lo desean. Cedo la palabra al equipo a favor para su cuarta y última intervención. Se puede concluir que este equipo ha comprobado a lo largo de sus intervenciones, con argumentos sólidos, tanto cuantitativos como cualitativos, que las parejas del mismo sexo deben tener exactamente los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Decía John F. Kennedy que el cambio es ley de vida, y cualquiera que solo mire al pasado o al presente se va a perder el futuro. La sociedad ha cambiado, ha evolucionado. A la mujer se le reconoce como un igual, al hombre de color se le trata justamente. La Iglesia se separó del Estado, y es momento, el siguiente punto en nuestro Estado democrático de derecho es garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las personas. Creo en materia de debate que México es un Estado de derecho. Eso significa que antes que nada, lo primero que debe respetarse, lo primero que debe seguirse es el derecho. A lo largo de nuestras intervenciones mencionamos a 3 supremos del derecho que están a favor de nuestra postura. En primera instancia, la igualdad como derecho humano, como valor intrascendental para el resto de los derechos. En segunda instancia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxima norma del país, norma de la cual se desprenden el resto de las normas, la cual en sus artículos 1 y 4 plasma la no discriminación, plasma la igualdad. Y por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de solución de controversias, el cual,
a partir del año 2010, ha invitado a todas y cada una de las entidades federativas a unirse, a legislar, a cambiar el sistema jurídico. Como las personas del mismo sexo no tienen derecho a contraer matrimonio, no pueden gozar del estatuto matrimonial ni de todos sus efectos. Señores, es increíble que no puedas ir con tu pareja al Infonavit y solicitar un crédito para tu hogar, para tus estudios, para tu bienestar. Es terrorífico que una persona no pueda ir con su pareja al IMSS y dotarlo de una pensión en caso de muerte. Los otros países han avanzado y es México el que se está quedando atrás. Hace más de una década que en el resto del mundo comenzaron a legislarse los matrimonios igualitarios. Los compañeros de otro equipo quisieron tocar el tema de la diferenciación. Sin embargo, hemos comprobado reiteradamente que no hay diferenciación, sino que hay discriminación, porque se están vulnerando derechos. Y por eso les dejo la pregunta para su siguiente intervención, si me pueden contestar. Actualmente en México, se está protegiendo a todos los tipos de pareja. De igual manera, quieren tocar el tema del interés superior del menor, con estudios del Instituto Witherspoon. Sin embargo, fueron omisos en mencionar el contexto de este instituto. El Instituto Witherspoon es una escuela norteamericana del norte de Estados Unidos, conservadora, católica, republicana, y que abiertamente en sus lemas se opone a la unión igualitaria, se opone al aborto, se opone a la adopción igualitaria y se opone al uso de células para la curación de las personas. De igual manera, nos mencionan el tema de los estados autónomos. Y estamos de acuerdo, cada estado tiene un margen de apreciación el cual debe ser respetado. Pero compañeros, lamentablemente, los estados no son perfectos. Y a veces fallan en elementos tan vitales como el respeto a los derechos humanos. Hasta hace 62 años, la mujer era un ser inferior. Hasta hace 50 años, el color de tu piel determinaba a qué baño ibas o dónde estudiabas. El mismo Estado, en ocasión, comete errores. De igual manera, quieren hacernos creer que un interdicto no puede, que la función de que el interdicto no pueda conducir y de que el menor no pueda votar pueden ser homologados a esta situación. Sin embargo, es incorrecto, es erróneo, puesto que ello atiende a un fin primordial. Con educación, queremos que algún día respetar todos los derechos será posible. Dice una famosa frase que todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Les invito a creer en la igualdad, les invito a creer en este país, porque es importante el respeto a la ley, pero más importante es respetar derechos humanos. Gracias. Tenemos el tiempo. En este momento se da la palabra al equipo en contra para su cuarta y última intervención. Muchas gracias. Jesús Manuel Durán La Voz. Primero que nada, compañero, las parejas del mismo sexo sí pueden inscribir a su pareja al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, según la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una resolución emitida en el año 2011. Qué bueno que mencionaron la tesis 260-2014 sobre la definición discriminativa del matrimonio, pero omitieron también decir que la Corte se establece como discriminatorio que la unión se lleve a cabo entre un solo hombre y una sola mujer. La palabra solo da pie a que infinidad de individuos del mismo o diferente sexo puedan contraer matrimonio entre sí. Y esto, aunque suene absurdo, es una realidad en otros países, donde existen las sociedades poliafectivas o matrimonios triales, como el caso de Holanda, España y Brasil, donde ya se han celebrado este tipo de uniones. ¿No sería acaso discriminatorio también negarle el derecho a 3 personas a contraer matrimonio por el simple número de individuos que quiere ejercer el derecho? ¿O de igual forma a la adopción? Olvidaron también mencionar, al hablar de la ONU, que ya lanzó una resolución sobre la protección de la familia natural el pasado 3 de julio del año 2014. Y esto, aunque suene conservador, son las estadísticas y las fuentes que ustedes citan, que también se pueden llegar a contradecir. Ahora bien, nadie niega la dignidad de los seres humanos. Hay igualdad en nuestro país. Las mujeres, las personas de color y los homosexuales
tienen igualdad de derechos. El tema en esta mesa es si las parejas pueden acceder a instituciones jurídicas iguales que las parejas heterosexuales. Esto de ningún modo es discriminación. ¿Por qué? Ahora, bajo la misma línea de igualdad, justicia y equidad, me permito ponerme de pie, el movimiento activista pedófilo trata de que el trastorno o la enfermedad de la parafilia reciba un nuevo tratamiento, un nuevo nombre, orientación sexual hacia los menores, que no difiere de la orientación homosexual o de la orientación heterosexual. ¿No sería acaso discriminatorio, según lo repudia el artículo 1 constitucional, negar el derecho al matrimonio o a la adopción a personas por su situación de salud? El artículo 1 es muy claro y prohíbe, al igual que orientación sexual, cualquier caso de discriminación por enfermedad. La parafilia es una enfermedad. No quiero comparar de ningún modo las parafilias con la orientación sexual. Me queda claro que no es lo mismo. Pero bajo la misma tesitura de la pugna de derechos, el movimiento activista ha cargado un auge de seguidores y la American Psychological Association, la APA, está tratando de redefinir el significado de la misma. En Bagdad es una realidad. El Parlamento ha convocado una asamblea donde se pretende que las niñas menores de 9 años puedan casarse y contraer matrimonio con hombres mayores. Nadie niega la dignidad del ser humano. No se trata de restringir derechos, sino de otorgarlos en instituciones jurídicas totalmente distintas. Aquí no se está discriminando a nadie. A veces la ley restringe derechos porque es necesario. Es cuanto. Tenemos el tiempo. De esta forma damos por concluido el debate del día de hoy. Le pido al público en general y a los participantes, por favor, que abandonen la sala, pidiéndole a los participantes que permanezcan cerca para la ronda de retroalimentación. Muchas gracias.